Muy buenas alumnos y alumnas, vamos a comenzar nuestra clase digital de grandes personajes de la historia, cuarta parte. La clase de hoy está dedicada a Ulpiano Checa, el pintor desconocido madrileño que inspiró a Hollywood. Atrapar el vértigo en plena carrera, el miedo de los rostros desencajados, la tensión de los músculos en unos brazos en alto, o poder adivinar el sonido del látigo mientras rasga el viento es el sueño que han perseguido tantos pintores a lo largo de la historia. Los que han querido ver con sus trazos atravesar el lienzo, invadir el espacio que les observa, un sueño que el cine permitió desarrollar, pero que siempre es un logro para los que buscan llenar de vida las imágenes que quedan atrapadas dentro de los límites de un marco. Ulpiano Checa perseguía la realidad vibrante en cada una de sus pinturas, y es que casi apetece apartarse ante la carrera de una cuadriga pintada por él o dejar paso a los dos jinetes que huyen en el desierto de Marruecos en uno de sus cuadros. El pintor que despliega esta capacidad es español, reconocido a partir del año 2006 como uno de los grandes del dibujo, junto a Goya, Murillo, Alonso Cano y Velázquez, pero es un gran desconocido en su país de origen, España. Formado en la Real Academia de San Fernando de Madrid, participó en el año 1880 en la fundación del Círculo de Bellas Artes y en el año 1884 ganó una plaza de pensionado en Roma. Ya no volvió nunca. Desde París primero y desde Vannegiers de Vigor, después envió pinturas a España, Alemania, pero también a Brasil, Argentina o Estados Unidos. Tuvo la habilidad de viajar sin descanso e inspirarse en los países que visitaba, de modo que logró conectar con los paisajes y los gustos de cada territorio, gustos universales, al fin y al cabo, para vender y exponer en galerías de todo el mundo. Pero ya sabemos que una creación en cualquier campo alienta otras épocas sucesivas, y si este gran desconocido en España fue realmente un gran conocido para el gran cine de Hollywood. Su alimento, a su vez, lo recibió de la literatura, con las novelas históricas más leídas de su momento, justo esas en las que también se basaron las grandes películas de las que luego hablaremos. En Carrera de carros romanos, que fue tercera medalla del Salón de París del año 1890, reprodujo un extracto de la novela Ben-Hur de Lewis Wallace. Después realizó otra obra llamada Vinicio corriendo hacia Roma en llamas, que está inspirado en Quo Vadis, mientras que El barranco de Waterloo sale directamente de las páginas de Los Miserables de Víctor Hugo. También el italiano Mario Bonar llevó a la pantalla en el año 1959 el cuadro de Los últimos días de Pompeya, medalla de la Exposición Universal de París en el año 1890, para que Checa se va a inspirar en la novela de Edward Bowell Blyton sobre la erupción del Vesubio. Y si observamos algunas escenas de emboscadas y tiroteos en distintos western de grandes directores en las que trabajan gran cantidad de figurantes para ofrecer más realismo, podemos ver también el espíritu de algunos de sus cuadros. Ulpiano Checa se adelantó en el tiempo con su capacidad para el encuadre cinematográfico. Hoy vamos a conocer los orígenes, vida y obra de este pintor madrileño de Colmenar de Oreja. Así que vamos a empezar. Ulpiano Checa nació el 3 de abril del año 1860 en la localidad madrileña de Colmenar de Oreja, en el número 5 de la antigua calle de las Damas, que en la actualidad lleva el nombre del pintor. Pero antes de hablaros de la vida del pintor, voy a daros algunos datos de Colmenar de Oreja, porque es una villa muy importante para la historia de Castilla y también dentro de la historia de nuestra región. Los primeros asentamientos humanos en Colmenar de Oreja corresponden a la Edad del Hierro y a las cuevas situadas en los escarpes del Tajo y en el yacimiento arqueológico de los Castrejones, que estuvieron ocupados por los carpetanos. Después de la conquista romana, Julio César reparte las tierras de la Vega entre los veteranos de sus legiones, quienes formaron los denominados vici o villas romanas rurales, siendo el más importante de todos el de Aurelia, que fue una renombrada ciudad romana, hispano-romana y visigoda, asentada junto al vado de Aníbal y origen de la historia de Colmenar de Oreja. Ya para entonces Colmenar existía como un pequeño asentamiento vinculado a la producción de miel y sobre todo de extracción de piedra caliza, que es por lo que es famosa Colmenar, como queda demostrado por la existencia de un ara romana hecha en piedra de Colmenar en el siglo I o II después de Cristo. Actualmente ese ara se encuentra
en el Museo Arqueológico de Toledo. Tras la época de dominación romana y visigoda, en el siglo X los musulmanes construyen entre los márgenes del río, con la ciudad de Aurelia, el castillo del mismo nombre, al igual que otros castillos como el de Fuentidueña o Villamanrique. En el año 1171, el rey de Castilla, Alfonso VIII, concedió a la Orden de Santiago la jurisdicción sobre gran parte del término fijado en el fuero de Aurelia, con el castillo de Oreja y aldeas, y entre ellas el viejo Colmenar, siendo maestre Pedro Fernández de Fuentecalada. La política de agrupamientos poblacionales de la orden hizo prosperar enormemente a Colmenar, en detrimento de otras aldeas como Castellanos, San Miguel y San Pedro, que acabaron desapareciendo. Pero hay un hecho muy famoso en lo que se refiere a mí, Enrique IV de Castilla, y esto viene tras los sucesos del Pacto de los Toros de Guisando, un pacto que van a firmar Enrique IV y su hermanastra, la futura Isabel de Castilla. Isabel, con esos pactos de los Toros de Guisando, se va a convertir en la heredera de Enrique IV y en princesa de Asturias. Comentaros que después de este hecho, Enrique IV fijó su corte en Colmenar de Oreja. Tanto Enrique IV como Isabel dictaron numerosas resoluciones que aparecen firmadas y fechadas en Colmenar de Oreja, en cuya iglesia de Santa María la Mayor el conde de Tendilla clavará posteriormente el famoso manifiesto a favor de Juana la Beltraneja. Partidarios y detractores de la princesa Isabel sellaron su paz en las trascendentales vistas de Colmenar de Oreja. Pero ya nos vamos a la época de Carlos I, y él va a ser el que va a conceder a don Diego de Cárdenas y Enríquez el título de primer señor de Colmenar de Oreja. El auge de la industria de la extracción de piedra, fabricación de tinajas, cererías, elaboración de esparto, tejidos y la importancia de la agricultura hicieron que Colmenar de Oreja fuera, hasta bien entrado el siglo XIX, el segundo municipio más poblado de la provincia de Madrid, solo por detrás de la capital, y en el orden nacional ocupaba el 23º lugar como villa más poblada que capitales de provincia, como Gerona o Soria. En el año 1922, Alfonso XIII concedió el título de ciudad a Colmenar de Oreja en premio a los muchos méritos contraídos a lo largo de la historia, coincidiendo con la prosperidad de su industria y la pujanza de su agricultura. Posteriormente, el casco urbano de la localidad fue declarado bien de interés cultural el 23 de diciembre del año 2013. Pero por lo que es famosa Colmenar de Oreja es precisamente por la piedra caliza de Colmenar y por sus canteras. A lo largo de la historia del arte siempre se ha hablado de algunos edificios, sobre todo realizados en Madrid, que parte tienen, ¿no?, ese paramento de piedra caliza de Colmenar de Oreja, pasando por el Palacio Real, que es uno de ellos y quizá uno de los más importantes, al propio Palacio de Aranjuez, pasando por algunos edificios que tenemos en la propia capital, sobre todo en la zona del Madrid de los Austrias y del Madrid de los Borbones, y en la actualidad todavía se sigue utilizando la maravillosa piedra de calidad de Colmenar de Oreja. Y a partir de aquí es donde enlazamos ya con la vida de Ulpiano Checa, porque el padre de Ulpiano Checa trabajaba en la cantería de Colmenar de Oreja. Os estoy diciendo que la familia, ¿no?, de Ulpiano Checa, al fin y al cabo, bueno, pues era una familia de carácter humilde. Comentaros que desde muy pequeño manifestó tener cualidades para el mundo del arte. Con 13 años conoció en su pueblo natal, en Colmenar de Oreja, a José Ballester, marido de una vecina de Colmenar de Oreja, que era propietario del Café de la Concepción, en la Corredera Baja en Madrid, y estaba casado con esta colmenareña, Micaela Estecha. Cuentan que José Ballester estaba muy interesado por su pintura y que hizo varios dibujos, Ulpiano Checa, para enseñárselos, y él quedó tan contento que en el año 1873 José Ballester, después de consultar con el pintor Luis Taberner, artista reconocido de Madrid, decidió llevar a Ulpiano junto a su familia a la capital. Ulpiano Checa se instaló en la casa de Ballester, quien pagó todos sus estudios, siendo su protector y mecenas, y Checa va a entablar además amistad con el hijo de José Ballester, Eduardo Ballester Estecha, con el que convivió durante los años de su estancia en Madrid, del año 1875 al año 1884. Dentro de la formación en Madrid, Ulpiano Checa entrará
En primer lugar, en la Escuela de Artes y Oficios entre el año 1874 y el año 1875 y luego en la Real Academia de San Fernando, donde continuó sus estudios de formación en Madrid, siempre con el apoyo económico de su mecenas José Ballester. El momento que vivió en Madrid era complicado políticamente hablando. La casa de Ballester estaba muy cerca del Congreso de los Diputados, en un momento tan convulso dentro del periodo conocido como el sexenio democrático, donde nos encontramos en ese momento en la Primera República y posteriormente este golpe militar del general Pavía que disolvió las Cortes y que da al final como resultado el golpe militar de Martínez Campos, volviendo a la dinastía borbónica en la figura de Alfonso XII, comenzando con la restauración de la monarquía borbónica a partir del año 1875. En estos primeros meses tuvo la oportunidad Ulpiano Checa de conocer además a la infanta María de la Paz Borbón, hermana de Alfonso XII, que era gran aficionada a la pintura y el dibujo. La colección de dibujos de la infanta María de la Paz se conservan actualmente en la Real Biblioteca del Patrimonio Nacional, donde pueden apreciarse sus cuadernos de dibujo. Hay que destacar que José Ballester, el protector de Ulpiano Checa, tenía un número de amigos artistas importantes, como Luis Umbrol, que junto a Taberner se le encargó la realización incluso, ¿no?, pues de decoración de edificios, como por ejemplo el de la Bolsa de Madrid, con figuras y atributos de las provincias de España. Hay algunos historiadores que nos llegan a decir que es muy probable, ¿no?, que incluso Ulpiano Checa echara un pequeño cable, en este caso a Taberner, ¿no?, para realizar parte de estos frescos de la Bolsa de Madrid. Pero en aquellos momentos Ulpiano Checa no dejaba de ser, ¿no?, un mero discípulo, era además muy jovencito y claramente no sabemos si él participó de una manera muy activa o simplemente, bueno, pues para echar un pequeño cable, ¿no?, a este personaje tan importante en el momento y gran fresquista que estaba trabajando en aquellos momentos en algunos de los edificios más increíbles que se estaban realizando en este Madrid de la restauración borbónica. Ulpiano Checa se matriculó gracias a su protector en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, que había sido creada unos años antes, donde estuvo hasta el año 1875. Estaba situada en la calle Atocha y acudía a diario a recibir las clases elementales de pintura, escultura y grabado junto con otros alumnos. Para él fue muy importante su paso por esta Escuela de Artes y Oficios, influenciado por el Art Nouveau del momento, diseñando y construyendo incluso muebles para su propia casa, como ya lo hemos visto, ¿no?, otros artistas, en el caso de Gaudí, Horta o Tiffany. Además cuentan que hizo diseños de cajas de galletas, ceniceros, relojes y tarjetas postales. Eso se verá además a lo largo de su carrera, cuando diseñe y decore techos, murales o carteles, inventando todo tipo de letras o forjando esculturas en hierro y modelado en barro. Esta obra que os muestro, esta Adoración de la Virgen del año 1875, es una de las primeras obras conservadas de Ulpiano Checa. Claramente no es una obra de una calidad impresionante si lo comparamos, ¿no?, con lo que luego veremos posteriormente, pero al fin y al cabo Ulpiano Checa lo que se va a formar en la Escuela de Artes y Oficios es a la hora de la realización, bueno, pues de pequeña iconografía, de pequeños cuadros, de tablas y además en este caso, bueno, pues sobre todo de temática religiosa. Entonces en aquellos momentos, bueno, pues no deja de ser un pintor, ¿no?, que se está basando, ¿no?, en la iconografía pues típica y básica, sobre todo del gusto de la época de la Restauración, como en esta anunciación que vemos en la imagen. De su estancia en la Escuela de Artes y Oficios es esta copia de Las hilanderas, un óleo sobre lienzo y que va a comprar uno de los asistentes a las tertulias del café de su protector, José Ballester, el diputado del Congreso Pedro Lemau. Esta maravillosa joya se encuentra en Colmenar de Oreja, en el museo, que luego os hablaré al final de la clase, ya que la familia de este personaje se le ofreció al ayuntamiento. Es una copia de pequeño formato. Comentaros que continuó sus estudios en la Real Academia de San Fernando, donde finalmente superó el examen de ingreso en el año 1875. En aquellos momentos tenía 15 años de edad y estos estudios fueron todos, lo que os digo, pagado por su protector. Ulpiano Checa estuvo en la Real Academia de San Fernando 7 años y fueron unos años muy felices para el artista. Tuvo además una gran amistad con el pintor Manuel Domínguez y con Alejandro Ferrán, cercanos al personaje de Mariano Fortuny, que hacía un año que acababa de fallecer.
En la estancia en la Academia de San Fernando obtuvo los primeros premios, con los que anualmente se premiaba a los alumnos, concediéndole la medalla de oro en perspectiva y otra medalla de oro en dibujo antiguo y ropajes. En esta imagen vemos un dibujo a carboncillo sobre papel de la infinidad de dibujos que hizo la Real Academia de San Fernando y que se titula Academias. En este caso, lo que nos muestra, bueno, pues es este dibujo dentro del estudio de los modelos de desnudos al natural que pudo realizar en la Real Academia de San Fernando. Es simplemente para que veáis la calidad a la hora de realizar el dibujo, el estudio técnico tan maravilloso del cuerpo de este personaje, de este modelo. Y es para que veáis ya la técnica que tiene Ulpiano Checa con 15-16 años. Uno de los cuadros de esta primera etapa de Ulpiano Checa fue este retrato de José Ballester. Es un retrato de su protector, que además fue regalo de Ulpiano Checa a su mecenas. Quiero recordaros que en el año 1873, don José Ballester, dueño del famoso Café de la Concepción de la Corredera Baja de Madrid, llevó a Ulpiano Checa a la capital, acogió al joven en su casa y financió todos sus estudios de formación, además de ser su protector y su mecenas. El cuadro es el típico cuadro de corte burgués que se realiza en la etapa de la Restauración borbónica. Él aparece en el interior de su casa, vemos que aparece además apoyado en una serie de libros, lo que nos habla también de la cultura de este personaje, y además al fondo, bueno, pues se ve un sillón, se ve un candelabro, una mesa, lo que os digo, un retrato muy sencillo dentro de los que nos encontramos de la primera etapa de Ulpiano Checa. A finales del año 1879, Ulpiano Checa tomó contacto con un grupo de artistas e intelectuales que tenían tertulias en el Café Suizo y tuvieron la idea de crear una sociedad que celebrara exposiciones y vendiera obras de sus socios a los marchantes de arte. De estas reuniones en el Café Suizo nació la primera asamblea promotora del que denominamos el Círculo de Bellas Artes. Oficialmente inaugurado el 24 de noviembre del año 1879, comenzó con 267 socios, donde Ulpiano Checa tenía el número 190. La sede primera fue la calle Barquillo, con una primera exposición donde participaron Aureliano de Beruete, Emilio Sala o Alejandro Ferrán, formando parte también el propio Ulpiano Checa, pero ya sabéis que posteriormente se realizó el edificio de Antonio Palacios, que en la actualidad se encuentra en la calle Alcalá, que es el que estamos viendo en la imagen, un edificio maravilloso realizado por este arquitecto de Porriño, un arquitecto que nos cambió completamente Madrid. En el año 1880, Marcelino Domínguez va a contratar a Ulpiano Checa para ayudarle en las pinturas de los techos de la Basílica de San Francisco el Grande y también para el Palacio de Linares. Pero aquí la pintura de Ulpiano Checa quedó eclipsada por la firma del consagrado Marcelino Domínguez. Fueron sus primeras aproximaciones al fresco y también al mural, que nos lo dejará sobre todo patente a la hora de la realización de los murales de la iglesia de Santa María la Mayor de Colmenar de Oreja. Comentaros que la Basílica de San Francisco el Grande, aunque es una basílica realizada dentro del conjunto del monasterio de San Francisco en el reinado de Carlos III, la decoración interior de San Francisco el Grande ya se realizó a finales del siglo XIX, sobre todo la parte más importante de los frescos de la cúpula. Es verdad que hay capillas diferentes, además una de ellas decorado, ¿no? En este caso a través de una pintura de Goya, pero el resto de las pinturas estamos hablando que son de finales del siglo XIX. El primer contacto directo con el público fue en el año 1881, cuando tuvo la fortuna de trabajar para la revista Ilustración Española y Americana con motivo del centenario de la muerte de Calderón de la Barca. En esta revista, Ulpiano Checa va a publicar este maravilloso dibujo el 30 de agosto del año 1882 con el siguiente pie: Colmenar de Oreja, Madrid, fabricación de tinajones para conservar los vinos, dibujo del natural por
Ulpiano Checa. Colmenar de Oreja fue la productora de tinajas más potente de España. Llegó a tener más de 30 hornos que suministraban tinajas a todas las bodegas de la península. Una de esas piezas en la actualidad adorna los jardines de la actual Casa de los Príncipes, de los actuales reyes de España, y fue regalada por el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja cuando se casaron los príncipes de Asturias, lo que os digo actualmente reyes de España, con motivo de su boda en el año 2004. Comentaros que en aquellos momentos los esfuerzos de Ulpiano Checa estaban en las clases de la Academia de San Fernando, en su labor de docente. En el año 1883 va a finalizar los estudios y tuvo que abandonar la academia. Se acababa de licenciar en Bellas Artes, era fundador del Círculo de Bellas Artes de Madrid y además era miembro del Ateneo de Madrid. Ulpiano Checa ya no tenía la obligación de ir diariamente a la academia y tenía más tiempo libre para pintar, como esta maravillosa acuarela de la Torre de Colmenar de la iglesia de Santa María la Mayor, realizada por Juan de Herrera. Comentaros que además esta acuarela es una fuente documental muy importante para Colmenar de Oreja porque fue una torre que desgraciadamente sufrió un incendio en ese mismo año, en el año 1886. Pero cuando Ulpiano Checa finaliza en la academia de San Fernando, la verdad es que tiene suerte que se van a quedar dos plazas vacantes para el pensionado de Roma en pintura de historia y se van a convocar oposiciones para ocuparlas. Esto era el sueño de cualquier artista. El reglamento hacía pasar a los aspirantes varios ejercicios que consistían en pintar en el exterior un pequeño paisaje del natural. Luego contaban con 12 horas para realizar un boceto sobre un asunto histórico propuesto por el tribunal. En este caso fue Saúl haciendo evocar a la pitonisa La sombra de Samuel, va a superar la eliminatoria y además el examen, y por último había que pintar un desnudo del natural. Comentaros que pasó esta tercera prueba donde se eliminó a 22 concursantes y la tercera prueba consistía en dibujar una composición de un tema sacado a suerte en un espacio del natural. El trabajo final fue José explicando los sueños a los presos y el tribunal, que estaba formado en aquellos momentos por los grandísimos Carlos Luis Rivera, Casado de la Lisal, Federico de Madrazo, Domingo Martínez y Carlos de Aes, le van a otorgar a Ulpiano Checa el primer puesto. Algo que tenemos que tener en cuenta antes de continuar con Ulpiano Checa es que él nunca va a olvidar su pueblo natal. Él va a visitar Colmenar de Oreja en varias ocasiones. Llegará un momento que ya se instalará en Francia y ya no volverá, pero sí mandará obras a Colmenar de Oreja. En la actualidad, lo que os digo, se conserva parte de esa obra de Ulpiano Checa en el Museo Ulpiano Checa en Colmenar de Oreja, y una de ellas es esta, y es que en la clase de hoy he intentado que la mayoría de las obras que vais a ver estén precisamente en este museo. Es una especie como de deberes, ¿no?, para este verano, y es que podáis ir un día pues a visitar Colmenar, no solamente el Museo Ulpiano Checa, si es que Colmenar de Oreja es que es una villa maravillosa para visitar, y así podáis conocer algunos de estos lienzos. Uno de ellos es este, que es titulado La huerta o el tren de Colmenar. Es un óleo sobre lienzo, y es que aquí lo que nos está hablando Ulpiano Checa es del tren de Colmenar de Oreja a su salida de la estación, con la iglesia de Santa María la Mayor al fondo a la derecha. El tren es una constante en la vida de Ulpiano Checa y un tema muy recurrente en su obra. El tren de Colmenar, explotado por la compañía holandesa Ferrocarril de Tajuña, fue inaugurado en el año 1903 y es, claro, exponente del potencial económico que Colmenar de Oreja, entonces lo que os digo, tercer municipio más poblado de Madrid, tiene en las primeras décadas del siglo XX. Otra obra que tiene como protagonista el ferrocarril es esta, titulada Desafortunado Encuentro. Es un óleo sobre lienzo realizado por Ulpiano Checa en el año 1894. Comentaros que hay algunas obras que os voy a enseñar que fueron expuestas en varias exposiciones, concretamente esta, por ejemplo, fue expuesta en el Salón de los Campos de Marte de París. Comentaros que en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires también se expuso esta obra, y en la actualidad se encuentra también en el Museo de Ulpiano Checa. El cuadro
lo que nos representa es que el tren fue anulando y dejando atrás a los caballos, sustituyéndolos, dejándolos en el recuerdo. Los caballos, protagonistas de la historia, vencedoras de batallas, cómplices en secuestros e invasiones, portadores de reyes y emperadores, héroes en carreras y entradas triunfales. Los caballos, de pronto, asustados por primera vez, retroceden y son superados en su galope, revolviéndose incluso contra su dueño. De pronto, el caballo deja de ser el protagonista de la historia porque aparece otro protagonista, que en este caso es el ferrocarril. Ulpiano Checa se nos va a marchar a Roma dentro de esta beca del pensionado en el año 1884 y estará hasta el año 1887. En el año 1884 cogió su pasaje, se nos marchó a Roma y él era consciente de lo que significaba tener una plaza de pensionado de pintura de historia en Roma, porque había otros artistas anteriores, grandísimos pintores del momento, que también habían obtenido ese pensionado, como fue Sorolla o Aureliano de Beruete. Comentaros que tomó posesión de su plaza en Roma el 1 de julio del año 1884. La academia había sido fundada, la Academia Española de Bellas Artes en Roma fue fundada en el año 1873, o sea, hacía relativamente poco tiempo, dentro de la iniciativa del político y hombre de letras Emilio Castelar, que fue concretamente el cuarto presidente de la Primera República. Él lo hizo para atender y canalizar el creciente interés por Roma e Italia de los artistas españoles. Comentaros que esa academia se inauguró posteriormente, el edificio, en el año 1881 y se tomó como sede un antiguo convento, que es el convento de San Pietro in Montorio en Roma, y además se inaugura bajo el reinado de Alfonso XII. El director fue don José Casado de la Lisal, que había sucedido al primer director, el fallecido don Eduardo Rosales, que es conocidísimo este pintor por el cuadro del Testamento de Isabel la Católica. Comentaros que las condiciones de la academia eran malas y era mala la organización interna. Tenemos que tener en cuenta que dentro de este maravilloso edificio que estáis viendo tenemos el templete de San Pietro in Montorio de Bramante, un templete que se le considera una de las primeras obras del Renacimiento y además fue encargo de los reyes católicos. Pero el problema, si conocéis además Roma y conocéis este templete, es la enorme distancia que separaba a la academia del centro de la ciudad, de tal manera que cuando ellos tenían que comprar algo de material de dibujo, empleaban casi todo el día para ir a comprarlo, o cuando tenían que ir a algunos de los museos de Roma, tenían que invertir un tiempo horroroso, ¿no?, para poder ir y venir, y en este caso pues estar en estas estancias, ¿no?, de esta Academia Española en Roma. Durante su estancia en la Academia Española de Bellas Artes de Roma, Ulpiano Checa realizó el retrato de algunos de sus compañeros, como el escultor Juan Bancel o el maestro Emilio Serrano. Checa va a cultivar una amistad muy profunda con este personaje que tenemos en la imagen, que es Cecilio Pla, aunque también mantendrá muy buena relación con el pintor y paisajista Martín Rico. Como podéis observar, aquí lo que tenemos es un pequeño esbozado que además recuerda un poco a la pintura sorollista que va a realizar Checa de su gran amigo Cecilio Pla. Algo muy importante que tenía que realizar la persona que recibía esta beca del pensionado de Roma, esta plaza, era un cuadro anual para presentarlo a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y mostrar ese proceso de aprendizaje que se estaba realizando en Roma. Comentaros que después de estudiar el reglamento, Ulpiano Checa optó por realizar para el primer año un estudio de figuras mitológicas, 2 en vez de 1, y eligió como tema el que tenéis aquí, que es la ninfa Egeria, dictando a Numa Pompilio las leyes de Roma. Lo que está representando
es Anuma Pompilio a la izquierda, apodado el Ceremonioso. Estamos hablando de un personaje del siglo VII antes de Cristo y es uno de los 7 reyes del periodo monárquico de Roma, sucesor de Rómulo, considerado como rey sacerdote inspirado por la ninfa Egeria. Comentaros que la ninfa Egeria, que significa del álamo negro en la mitología romana, era una ninfa y diosa de las fuentes y los partos. Se casó con Numa Pompilio y cuando el rey murió, Egeria le transformó en un pozo. Comentaros que Ulpiano Checa utilizó un gran formato, es un cuadro grande de 3 por 2 metros y el cuadro, bueno, pues tiene 2 figuras que aparecen muy académicas y muy seguras en la línea. El cuadro lo que representa es el desnudo de la ninfa, que además recibió grandes elogios críticos y artísticos, y la prensa española se hizo eco en los periódicos gracias a esta obra maravillosa que realizó Ulpiano Checa. La obra fue enviada para su calificación al Ministerio de Estado, llegó a Madrid en el año 1886 y desde allí fue enviada a la Academia de San Fernando, donde también fue expuesta al público madrileño. En la actualidad, esta obra pertenece al Museo Nacional del Prado, pero es una obra que el Museo Nacional del Prado tiene en depósito en el Museo Ulpiano Checa. A mí me gusta mucho que esté en el Museo Ulpiano Checa porque allí lo podemos apreciar, pero sí es verdad que tengo que criticar al Prado en este aspecto, porque yo pienso que el Prado tendría que tener obras tanto de Ulpiano Checa en sus paredes del siglo XIX, al igual que tiene a Madrazo o tiene a Sorolla, porque él es un grandísimo pintor y un gran dibujante, al igual que el propio Manuel Benedito, que como hemos visto está en la Fundación Manuel Benedito, pero que no se encuentra ningún cuadro de Manuel Benedito en la actualidad en el Museo Nacional del Prado expuesto. El último envío de Ulpiano Checa dentro de su pensionado a Roma fue este que os estoy mostrando aquí, que es la invasión de los bárbaros. ¿Os habéis dado cuenta? El cuadro está en blanco y negro y es que desgraciadamente este cuadro maravilloso que realizó Ulpiano Checa en el año 1887 desapareció pasto de las llamas en un incendio en Valladolid porque estaba depositado en la Universidad de Valladolid en el año 1939. La obra mereció la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid en el año 1887 y la segunda en la Exposición Internacional de Viena del año 1888. Pero afortunadamente lo que sí se conserva es el boceto de este cuadro de la invasión de los bárbaros. En esta imagen lo que tenemos es el boceto de esta invasión de los bárbaros, boceto que conserva el Museo Ulpiano Checa. Y comentaros que dentro de los cuadros que mandó Ulpiano Checa de este pensionado a Roma, este que tenemos aquí es el que se desvincula de las técnicas académicas. Algo que tenemos que tener en cuenta es que Ulpiano Checa lo que hizo fue un profundo estudio histórico adaptado a las necesidades artísticas. Comentaros que él lo que quería reproducir era con exactitud el episodio histórico de la tercera acometida de Alarico y en este caso simbolizar con la obra el final de una civilización, que en este caso era la civilización romana, sin necesidad de recurrir, ¿no?, a la tradición casi cadavérica, ¿no?, que tanto empleaban sus compañeros del pensionado y que era completamente académica. Comentaros que conceptualmente le atraía el asunto de la destrucción de Roma. Comentaros que él llegó, ¿no?, bueno, pues, a leer, ¿no?, algunas novelas del momento y lo que quiso fue marcar la descripción magnífica pero a la vez movida o activa, ¿no?, de la imagen, donde vemos, ¿no?, a Alarico entrando con movimientos rápidos, las posturas de los caballos y los jinetes y además dentro de la perfección académica situarlo históricamente dentro del propio acontecimiento. Como os decía, esto que estamos viendo aquí es un boceto porque él realizó varios bocetos de este cuadro de la invasión de los bárbaros y lo que necesitaba tener era estos bocetos para mostrar el movimiento sobre todo de los caballos para luego realizar el cuadro de gran tamaño. Comentaros que Ulpiano Checa tenía cierta amistad con el coronel de un regimiento de caballería quien le dejaba de vez en cuando ir a las
explanada donde se realizaban los ejercicios militares y de ahí, bueno, pues sacó, bueno, pues todos estos estudios para realizar estos caballos. Entonces, sobre todo lo que le llamaba muchísimo la atención a Ulpiano Checa era los jinetes avanzando a galope tendido. La verdad es que la obra era impresionante porque el boceto ya muestra que es impresionante y lo que os digo, la intención es mostrar esta invasión de los bárbaros, este comienzo de la caída del Imperio Romano. Y aquí vemos ya en Ulpiano Checa ese gusto por el mundo romano que vamos a ver ahora a continuación. Ulpiano Checa fue un gran apasionado de la pintura histórica y sobre todo del Imperio Romano. La verdad es que sus obras han llegado a la posteridad con una visión tan expresiva de la Roma de los Césares que sus imágenes sirvieron de modelo para las grandes producciones de Hollywood. Las escenografías, vestuarios, personajes, escenas y movimientos de masas de películas como Ben-Hur, Quo Vadis, Espartaco o la más reciente Gladiator están inspiradas en los óleos, acuarelas y dibujos de Ulpiano Checa. En concreto, un cuadro que veremos, que es El último día de Pompeya y El banquete en el Palacio de Nerón, son citados como exponente máximo del ámbito doméstico entregado a la decadencia, que escenifican perfectamente el cine hollywoodiense como declive moral, cultural y político de la sociedad romana. Lo que vamos a ver a partir de esta parte de la clase es ese mundo romano que nos muestra Ulpiano Checa. Tras la lectura de las novelas de Wallace como Ben-Hur del año 1880, Quo Vadis del año 1886 o Los últimos días de Pompeya del año 1834, Ulpiano Checa plasmó y transmitió en sus obras el concepto visual que hoy tenemos del mundo romano y que 50 años más tarde fue reproducido por los grandes cineastas de Hollywood. El vestuario, lo que os digo, los detalles arquitectónicos, el movimiento, los novedosos encuadres y el manejo de las masas de espectadores que aparecen en sus lienzos fueron utilizados en la gran pantalla. Una de sus obras más emblemáticas es la que tenéis aquí, que se titula Carrera de carros. Cuando Hollywood llevó al cine el libro de Wallace, Ben-Hur, tuvo muy en cuenta las aportaciones de Checa, que no solo era considerado el principal imaginero de la novela, sino también uno de los pintores más importantes de la Roma imperial. Tras dos versiones que hizo Ulpiano Checa anteriores, Wyler al final dirigió la película basándose en este cuadro que os muestro de Checa, donde vemos las similitudes de la película con la obra de Checa. Además, yo creo que son evidentes, como es evidente que Checa influyó en la indumentaria, en la decoración o incluso en los encuadres que vemos en la película. Seguimos hablando del mundo romano dentro de la obra de Ulpiano Checa y en este caso aquí tenemos una obra titulada Alineación para la carrera o también titulada Alba Linea. Lo que nos está mostrando es el momento en el que todas las puertas que daban acceso a la arena estaban cerradas por barreras. Comentaros que estas barreras se abrían con admirable precisión para que todos los caballos y carros partiesen juntos a correr en la arena. A la entrada de estas barreras se hallaban los hermuli, que eran dos estatuas pequeñas de mercurio que tenían una cadenita o cuerda para detener a los caballos para que no empezaran a correr antes de la señal. El alba línea era una línea blanca trazada en el suelo que a veces sustituía a la cuerda. También se sustituía con un pequeño surco relleno de cal o tiza. Parece que en este cuadro estamos viendo, ¿no?, a Charlogesto, ¿no?, esperando junto con su archienemigo Mesala a la hora, bueno, pues de dar ese pistoletazo de salida para esta carrera de cuadrigas en el circo romano. Ulpiano Checa diseñó el vestuario y la escenografía de la adaptación teatral de Quo Vadis, que bajo la dirección de Moureau se estrenó en el Teatro Pont-Saint-Martin de París en el año 1901. Los diseños fueron publicados en un número especial que la revista El Arte del Teatro dedicó a los diferentes montajes teatrales que de esta obra se realizaron en Europa. Aquí Checa nos está representando en este carboncillo, guache y tinta sobre papel el episodio en el que el gigante Ursus
Zeus, fiel protector de la cristiana Ligia, se acerca hacia la tribuna del emperador en el circo romano para pedir el indulto de ambos después de matar al toro a cuyos cuernos había sido atada Ligia. La escenografía y el vestuario de la película Quo Vadis, dirigida por Mervyn LeRoy, están basadas en la obra de Ulpiano Checa. Para seducir a las mujeres, Zeus adopta la forma de algún animal grande y manso. Esperaba que las mujeres se acercaran a él para acariciarlas y después las abordaba. Transformado en cisne, violó a Leda cuando caminaba junto al río Eurotas. Esa misma noche, Leda yació con su esposo Tindareo. Como consecuencia de estos encuentros, Leda puso 2 huevos de los que nacieron 4 hijos: Helena, Pólux, hijos inmortales de Zeus, Clitemnestra y Cástor, mortales supuestos hijos de Tindareo. La leyenda de Leda y el cisne ha dado en la historia del arte numerosas obras, desde Dalí en su cuadro Leda Atómica a Tintoretto, pasando por Matisse o Paul Cézanne o el mismo Leonardo da Vinci. Aquí lo que estamos viendo es un guache carboncillo sobre papel realizado por Ulpiano Checa. En esta imagen lo que tenemos es un boceto para el cuadro de Proserpina del año 1888. El Rato de Proserpina fue presentado en el Salón Oficial de París en el año 1888, donde nos aparece Plutón, dios del inframundo, que secuestra a Proserpina y la conduce hasta Hades para hacerla su esposa. Ceres, diosa de la tierra y madre de Proserpina, echó una maldición sobre la tierra, convirtiendo en desierto todo lo que pisaba. Júpiter intercedió y obligó a Plutón a liberarla. Antes hizo comer a Proserpina 6 semillas de granada, símbolo de la fidelidad, para que tuviera que vivir 6 meses al año con él. El resto del tiempo lo pasaría con su madre en el mundo de los vivos. Cuando Proserpina regresa, Ceres decora la tierra con flores de bienvenida y cuando vuelve al Hades, las flores se marchitan y la naturaleza pierde sus colores. En esta imagen lo que estamos viendo es el rapto de Proserpina, donde podemos ver en este caso al personaje de Proserpina, ¿no? Pues siendo raptada, mientras que vemos que el carro es conducido por una serie de caballos y vemos cómo Ulpiano Checa representa otra vez a este animal como base fundamental de su pintura. El último cuadro de historia de gran formato que pintó Ulpiano Checa fue inspirado en la novela de Bowler Lytton, que representa el momento en el que la población de Pompeya huye despavorida ante la erupción del Vesubio. Mario Bonnard dirigió en el año 1959 su película Los últimos días de Pompeya, en una clara inspiración en la obra de Checa. ¿Qué poder de realismo? No son solamente las mujeres, los niños, los hombres, los ancianos, los caballos, todos los animales que huyen aterrados. En toda esta manada discordante, esta aglomeración de bestias y gentes que vuela hacia la salvación, es la tela misma que anda. Esto es una de las críticas que se realizó al cuadro en uno de los periódicos parisinos de la época. Como os comentaba, Ulpiano Checa no solamente realiza obra pictórica, sino que también hizo diseño de muebles y además de trabajos en modelado y en bronce. Este que tenemos aquí, perteneciente también al Museo Ulpiano Checa, es un vaciado en bronce, donde nos está mostrando esta carrera de caballos a través de esta viga, de este carro tirado por 2 caballos, donde nos aparece el auriga, ¿no? En ese movimiento y los caballos justamente en actitud, ese galope extremo dentro de estas carreras de caballos en el circo romano. Aquí tenemos un ejemplo de la obra escultórica que nos realiza también Ulpiano Checa. Pero quizá uno de los cuadros más espectaculares que realiza Ulpiano Checa es este que vemos aquí. Es un cuadro que nos está representando las naumaquias. Las naumaquias son las batallas navales que se realizaban en el anfiteatro de Roma. En la actualidad se han hecho varios estudios en el Coliseo de Roma y se han descubierto una serie de canalizaciones donde llevaban el agua a la zona de la arena para hacer como una especie de pequeña piscina y realizar esas representaciones de batallas navales
en el anfiteatro romano. Aquí Ulpiano Checa yo creo que lleva a su máxima perfección este tipo de espectáculos del anfiteatro romano, donde podemos ver perfectamente reflejado y además documentado cómo eran estas galeras romanas, esa representación de esas batallas navales, y a la derecha podéis ver este palco, como digo yo, presidencial, donde estaba el emperador junto con su familia para poder observar de cerca y en primera fila estas batallas navales o estas naumaquias, que es el nombre que reciben estas batallas en la antigua Roma. A los 29 años, Ulpiano Checa se estableció en París, conocedor de todas las técnicas plásticas y poseedor ya de una personal y potente técnica gráfica y pictórica. Dotado además de una imaginación prodigiosa, tuvo el don de la oportunidad de buscar, de acudir y de estar en las ciudades donde nace, se desarrolla y se vende el arte. Por tanto, a partir del año 1890 no se para en París, sino que, establecido en los Altos Pirineos franceses, viaja por España, Marruecos, Argelia, Túnez, Argentina, Uruguay, recorre de nuevo Italia y conoce Inglaterra. En unos países se inspira, en otros pinta, en otros vende. El barco, el tren y la diligencia son los medios de locomoción que le llevan por el mundo, pero también los libros, las revistas y la música le hacen viajar con la imaginación a otros lugares y a otras épocas. Dentro de sus viajes, Ulpiano Checa estuvo varias veces en Italia, además de este famosísimo pensionado de Roma. Este que tenemos aquí es una acuarela sobre papel que lo titula Recuerdo de Venecia y además está dedicado, dice: a mi querido protector, don José Ballester, dedico este pequeño recuerdo de Venecia el día de su santo, el 19 de marzo del año 1885, desde Roma, Ulpiano Checa. En la imagen podemos ver unas vistas maravillosas de Venecia, donde Ulpiano Checa va a realizar esta acuarela a plein air, es decir, al aire libre, y es que Ulpiano Checa va a tener tanta calidad, tanto pintando al aire libre como también siendo un auténtico pintor de estudio. Lo que podemos ver aquí es la representación de Venecia al atardecer. Venecia aparecería al fondo de la composición pictórica. Vemos cómo juega con el reflejo del agua al fondo y al principio de la composición pictórica a través de este barco que tenemos a la izquierda, o esta pequeña góndola que nos aparece prácticamente en el centro de la composición pictórica, pero sobre todo aquí Ulpiano Checa lo que nos muestra es el cromatismo típico, maravillosamente estudiado, de este atardecer, base fundamental de la pintura impresionista. En esta imagen os muestro otra vista de Venecia, es ya de una época posterior, por ejemplo, esta es del año 1905 y lo que nos está mostrando es esta vista de Venecia de otra posición completamente diferente, y vemos que en este caso la técnica ha cambiado, no está utilizando aquí la acuarela, sino que es un óleo sobre tabla. Volvemos otra vez a ver, ¿no? Y ver cómo refleja Ulpiano Checa ese estudio de la pintura plein air, de esa impresión, de ese estudio de la luz, de esa luz del atardecer y de esa gama cromática tan maravillosa que nos muestra de este atardecer en Venecia. Pero vamos a ir viendo también otras obras diferentes de Ulpiano Checa, y concretamente tenemos este titulado Juego de los Cientos del año 1895. Además es un cuadro importante porque nos aparece un autorretrato del propio Ulpiano Checa, y es que Ulpiano Checa a lo largo de su vida solamente se retrató en 2 ocasiones y esta es una de ellas. Lo que realmente nos está mostrando es Ulpiano Checa a la izquierda de la composición pictórica, que está explicando a sus paisanos de Colmenar de Oreja un juego de cartas francés. Entonces vemos, bueno, pues como ellos están viendo este juego de cartas o intentando aprender sobre este juego de cartas. Este personaje que vemos aquí está un poquillo cabreadillo, ¿no? Porque realmente está enfadado, ¿no? Porque está perdiendo. Y vemos que los otros se muestran bastante curiosos, ¿no? A la hora, bueno, pues de aprender este nuevo juego de cartas francés. Además, aquí Ulpiano Checa no solamente nos representa ese retrato de sus paisanos de Colmenar de Oreja, sino que además también aprovecha para mostrarnos aquí un maravilloso bodegón, ¿no? A través de esta mesa, las cartas, estas copas donde hay un pequeño licor. La verdad es que es una manera de representar este retrato grupal a través de la obra, ¿no? Tan impresionantemente diferente y con mucha calidad que tiene este artista.
Como os he comentado anteriormente, Ulpiano Checa va a tener el primer contacto con el mural cuando ayude a la realización de los frescos de la Basílica de San Francisco el Grande, pero Ulpiano Checa va a recibir 3 encargos concretamente para la realización de los murales de la iglesia de Santa María la Mayor en su pueblo natal, en Colmenar de Oreja. En un primer momento hizo los bocetos, luego realizará los murales y lo que tenemos aquí son estos bocetos. Concretamente hizo 2 murales que estarían justamente en la zona del altar mayor y luego posteriormente un mural que estaría ya a los pies de la iglesia y que representaría a San Cristóbal. Aquí os muestro uno de los bocetos, en este caso es el de la Anunciación. Comentaros que hizo bocetos preparatorios para las pinturas murales, lo que os digo, existentes a ambos lados del presbiterio de la iglesia de Santa María la Mayor de Colmenar de Oreja. Y la verdad es que a la hora de la realización de los murales fueron absolutamente espectaculares y de gran tamaño. Aquí vemos como Ulpiano Checa siempre se basa, sobre todo fundamentalmente en el boceto, para luego realizar la obra en grandes dimensiones. La verdad es que el boceto es impresionante porque vemos la Anunciación, que está además remarcada en esta triple arquería, está utilizando además una perspectiva magnífica a través del alfarje que aparece dentro de la techumbre de la propia composición, unas escaleras en la zona izquierda, y vemos como el arcángel San Gabriel aparece etéreo, misterioso, espiritualmente a través, ¿no?, de la parte derecha de la composición pictórica, utilizando sobre todo una gama cromática de color blanco, mientras que la imagen de la Virgen, que aparece en el centro prácticamente de la composición pictórica, está con un poquito la cabeza agachada, con la mano en el pecho, bueno, pues en un simbolismo magnífico de aceptación de lo que va a ocurrir a la Virgen en esos momentos. En el año 1902 y en el año 1906, Ulpiano Checa viajó a la próspera y rica Argentina, donde fue recibido y tratado como una celebridad y un maestro de la pintura. Expuso en los salones más importantes, como el Salón Costa o el Salón Bitcom, y pintó a los personajes más acaudalados e influyentes de la sociedad bonaerense. El retrato póstumo del general Mitre, presidente de la República, entre ellos, interesado y afectado por la masacre de indios americanos, ilustró el poema nacional uruguayo Tabaré de Zorrilla de San Martín y pintó numerosas escenas de los últimos Pieles Rojas. En la Exposición Internacional de Atlanta obtuvo la medalla de oro con la Naumaquia, que ya lo hemos visto anteriormente, lienzo que le introdujo con gran éxito en el mercado estadounidense, donde su obra fue también muy difundida a través de tarjetas postales. Angelo Mariani se hizo inmensamente rico con sus vinos medicinales, en especial con el vino de coca, al que se atribuían cualidades para enfermedades de estómago, del aparato respiratorio, el insomnio y la melancolía. Angelo Mariani era además un amante del arte y tenía un gran sentido publicitario. Se le ocurrió que podía promocionar sus productos enviando un suntuoso obsequio de botellas a personas de gran renombre para obtener como respuesta una nota de agradecimiento con un autógrafo. Así se formaron poco a poco los conocidos como álbumes Mariani. En ellos figuran reyes, papas, príncipes, presidentes, escritores. Se alternan nombres como Thomas Edison, Emily Zola o el mismísimo Ulpiano Checa. En cada caso hay en esos álbumes un esbozo biográfico del personaje y un grabado con su retrato, además de su firma y unas líneas en prosa o poemas breves, partituras musicales, dibujos, anagramas, todo en loor del vino maravilloso, que obtuvo una bendición especial del Papa León XIII. Los álbumes fueron editados en París por una librería entre el año 1894 al año 1906, en ediciones exquisitas, codiciadas por los bibliófilos de todo el mundo. En esta imagen lo que tenemos es en la que representa la lámina, ¿no?, que está incluida en el 8º tomo de este famoso álbum Mariani, donde nos aparece, como no, Ulpiano Checa, firmado por el propio Ulpiano Checa, y una de las obras que realiza en este periodo americano.
En este periodo americano, Ulpiano Checa va a hacer este retrato de la señora Luro de Sansinena, realizado en el año 1902 en Buenos Aires. Agustina Luro era una de las mujeres más ricas del mundo, fue la mayor exportadora de carnes congeladas argentinas a Europa y controlaba el comercio mundial de la carne. En el cuadro pintado por Checa aparece con un vestido que había comprado en París y que fue muy famoso en su momento. Tiene en la falda aplicaciones de colitas de armiño y el cuadro decoraba la señorial mansión de su estancia en Dos Talas. Fue reproducido en la revista La Ilustración Sudamericana junto con los retratos que hizo a otras damas argentinas, como el de la señora Chevalier, que se exhibe en la actualidad en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Desde el año 1868 Argentina había quintuplicado su población, era uno de los graneros del mundo y un gran abastecedor de carne vacuna y lana. Todo ello había producido una clase dominante sumamente rica que construía bellas mansiones, puertos, estaciones ferroviarias e imponentes edificios públicos. La capital argentina era una de las metrópolis del mundo, a la altura de París, Berlín, Londres o Nueva York. La procesión de artistas europeos que viajaron a Argentina era constante, pero la sociedad bonaerense reconoció a Checa como su mayor pincel. La llegada de Ulpiano Checa a Buenos Aires fue anunciada con gran entusiasmo por The New York Herald, El Tiempo o La Nación de Buenos Aires, y su estancia causó más sensación que la de Sorolla, que había visitado esas tierras solo unos meses antes. En esta imagen vemos otra de las esculturas de Ulpiano Checa, que en este caso tiene como protagonista a un piel roja. Es una escultura vaciado en bronce realizada en el año 1895 y que fue presentada en el Salón Oficial de París del año 1895. Comentaros que aquí volvemos a ver cómo parte del protagonismo de estas esculturas la tiene el caballo. Al fin y al cabo, lo que nos está mostrando aquí es este piel roja, que vemos que también está cabalgando de una manera lo que os digo, muy activa, ¿no? Con muchísimo movimiento, y que va a ser fundamental en el estudio del movimiento del caballo por parte de Ulpiano Checa. El norte de África fue uno de los lugares más visitados por los artistas del siglo XX. Checa viajó por Marruecos, Túnez y sobre todo Argelia, donde se daba cita la sociedad cultural francesa. Checa tomó fotografías, apuntes y pintó innumerables obras. Durante los viajes que realizó entre el año 1908 y 1910, expuso en la prestigiosa academia de su amigo Drouet en Argel. En sus fantasías y galopes ofrece una nueva visión del orientalismo, libre y salvaje, con una pincelada tan suelta como vibrante. Se aparta del convencionalismo de los pintores orientalistas europeos y va a alcanzar gran reconocimiento en el año 1912, cuando recibió del Pachá, rey de Túnez, la orden de Nishan y Fijar. Una de las obras de este periodo africano es este Centinela a caballo, realizado en el año 1909. Esta obra fue pintada por Checa para una rifa a beneficio de los reservistas de Colmenar de Oreja en la Guerra de África. El agraciado del sorteo fue don Martín Muñoz Hernández, quien va a donar el cuadro al museo en el año 1960. El cuadro es magnífico porque vemos que Ulpiano Checa nos muestra este reservista, este Centinela a caballo, en el atardecer africano, jugando muchos con los colores, el ambiente, el paisaje, dentro del gran estudio que Ulpiano Checa hacía también de la propia geografía, de esa pintura al aire libre que tanto le gustaba. Este cuadro, titulado Entre dos oasis, para mí es uno de los más espectaculares de la época africana de Ulpiano Checa. Es un cuadro realizado en el año 1911 para el Salón Oficial de París. Tuvo grandísimo éxito y lo que estamos viendo es a estos dos personajes montados a caballo galopando por el desierto, y vemos algo muy espectacular, y es esa arena, ¿no?, que van levantando los caballos a medida que van galopando. El estudio del colorido del desierto mezclado, ¿no?, también con estos trajes que portan estos personajes, hace que Ulpiano Checa muestre cómo tiene perfectamente estudiado desde el movimiento del caballo a los trajes, al colorido e incluso la ambientación y la atmósfera de la propia escena.
Algo que hizo Ulpiano Checa a lo largo de su carrera es realizar diferentes series del mismo tema, es algo que también fue habitual en otros artistas, como es el caso de Claude Monet. Este que tenemos aquí se titula Salida para la fantasía número 2, es un óleo sobre lienzo y es una de las series más importantes de Ulpiano Checa. Este mismo tema es repetido en innumerables ocasiones en diferentes soportes y tamaños y siempre con ligeras modificaciones. Dentro del aprendizaje que Ulpiano Checa tuvo en la Escuela de Artes y Oficios en Madrid, os comenté que él también tuvo la oportunidad de diseñar desde muebles a joyas, incluido también algunos carteles. Hemos visto que el diseño del cartelismo es muy importante, con algunos personajes, pasando por Toulouse-Lautrec, al propio Alphonse Mucha, y en este caso Ulpiano Checa también va a realizar algunos diseños de carteles. Este que tenemos aquí es una litografía sobre papel, que es titulado Andalucía en tiempos de los moros y es un cartel publicitario del pabellón Andalucía en tiempo de los moros en la Exposición Universal de París del año 1900. Junto a esta obra de Checa expusieron sus carteles con el mismo título. Otros eminentes cartelistas, además del momento, también fueron expuestos en esta Exposición Universal de París del año 1900. Incluso Ulpiano Checa, quiero recordaros que además, ¿no?, de la representación del cartel, incluso hizo diferentes tipos de letras creadas e inventadas por él. Tras conseguir la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid en el año 1887, Ulpiano Checa no manifestó interés por el mercado artístico español, de tal forma que solo mandó obras a su patria en dos ocasiones, en Barcelona en el año 1896 y en San Sebastián en el año 1904. No obstante, los paisajes y las escenas de la vida cotidiana, con la luz de España, aparecen constantemente en su obra y con más profusión a partir de su viaje en el año 1905, cuando realizó las maravillosas ilustraciones para revistas como España, El Generalife y Las Alhambras. En el año 1891 fue condecorado con la Orden de Carlos III. Este es uno de los ejemplos de las obras que va a hacer en España, y en este caso también toma la serie, porque como veis son dos cuadros muy parecidos con algún pequeño cambio, pero en este caso forma esta serie también de Ulpiano Checa. Esta que tenemos aquí concretamente se llama En ruta para la feria, es un óleo sobre lienzo y en este caso representa una auténtica lección de dibujo y de color. Además aquí tiene unos ciertos toques también impresionistas que saltan a la vista, sobre todo a través del color, y además también tiene, ¿no?, cierta similitud con la obra de Joaquín Sorolla y esos bocetos que va a realizar el artista valenciano para la Hispanic Society, para realizar esos grandísimos paneles que serán una de las grandes obras de Joaquín Sorolla. Concretamente, este cuadro que tenemos aquí, Regreso del Mercado, además que se encuentra en el Museo Ulpiano Checa, me parece espectacular. Tenemos aquí un óleo sobre lienzo, además es un cuadro, lo que os digo, muy pequeñito, y lo que nos está mostrando es este regreso del mercado. Nos está mostrando esta mujer que está junto con su mula y vemos que están llevando los productos que han comprado en ese mercado hacia su pueblo. Hay algunas veces, en algunas ocasiones, que había pueblos tan pequeñitos que, bueno, pues se tenían que marchar de un pueblo a otro para comprar en estos mercados ambulantes. Aquí el estudio del dibujo tanto de la campesina como del animal, como del paisaje de fondo, como las nubes, es un ejemplo de la perfección técnica que tiene Ulpiano Checa. Dos caballos descansando en la nieve es una acuarela sobre papel realizada por Ulpiano Checa en el año 1906. Esta acuarela, por ejemplo, se expuso y fue vendida por Checa al señor Soldaini en Buenos Aires en el año 1902, como consta en el recibo original, que también se expone en la actualidad en el Museo Ulpiano Checa. Además, su precio en el momento fue de 200 pesos, al que se añadieron 15
15 pesos más por el marco. La verdad es que es una acuarela, no es de muy buena calidad la imagen, porque algunas veces me cuesta encontrar imágenes de buena calidad de los cuadros de Ulpiano Checa. Están desconocidos hasta que en internet ni siquiera hay grandes imágenes donde podamos ver la calidad del artista, pero como podemos ver es un estudio del colorido, de la nieve, de la ambientación y, como no, de algo que le apasiona, que en este caso es el caballo. Este cuadro que os muestro aquí se titula Día de Mercado, España, realizado en el año 1904, y lo que os voy a leer es la crítica que se hace de este cuadro en el momento. Nos dice así: el sol arroja sus rayos sobre el polvoriento camino bajo un cielo de un azul profundo. Los campesinos montados en sus asnos, los jinetes, un carro de bueyes, campesinas vestidas, cubiertas de vivos colores, deambulan entre el blanco polvo en medio del trigo maduro, al pie de las viejas torres de un castillo en ruinas que se perfilan en el horizonte. Es pintura al aire libre, sobre todo en pleno sol. Los animales están trazados con una mano maestra, desprendiéndose como los personajes en la vibrante atmósfera. En el año 1897, Ulpiano Checa ilustró el libro de viajes de Zacarías Truk, el Generalife. Era poeta, crítico de arte, pintor japonetista, escultor y viajero romántico. Astruc fue uno de los grandes defensores de Manet y el mayor divulgador del Greco, cuya obra está considerada desde entonces como sublime por muchísimos artistas. Comentaros que este libro es fruto del viaje de Ulpiano Checa por España. Trata de las representaciones del arte en España, desde la época de los godos hasta el año 1900, y reflexiona sobre la historia y moral de los diferentes pueblos que la han ocupado. Todas las ilustraciones fueron realizadas por Checa junto a las composiciones que acompañan los textos, que se incluyeron 15 láminas realizadas en diferentes tonos. Esta que tenemos aquí es una imagen donde nos muestra el Generalife de Granada dentro de una de las acuarelas preparatorias para luego realizar estas ilustraciones. Otra de las series que va a realizar Ulpiano Checa es sobre la mujer española. Nos la va a representar en diferentes posiciones, con diferente iluminación, desde iluminación natural a iluminación artificial, pero yo sí me tengo que quedar con una, es con esta. La verdad es que es una imagen maravillosa. Lo que nos está mostrando es a esta mujer, que vemos que está sentada, apoyada sobre una balaustrada, debe ser una vendedora, en este caso de flores. Vemos que ella aparece con un pequeño mantón de color blanco. Vemos que la falda es de un cierto color negro, pero muy iluminado por esa luz que impacta sobre la mujer. El pelo es negro, pero al dar ese impacto de la luz natural del sol hace que sea como un negro azulado, pero sobre todo lo que llama la atención es el rostro y el cambio cromático, ¿no?, que ejerce a través de ese clavel, ¿no?, que tiene en el pelo. Ella sujeta uno de los claveles, pero luego Ulpiano Checa nos deja la primera parte de la composición pictórica, esta maravillosa representación de diferentes flores a modo de bodegón, donde se puede ver las diferentes texturas y colorido, ¿no?, de estas flores. La verdad es que es un cuadro hermosísimo realizado por Ulpiano Checa representando a la mujer española. Ulpiano Checa también es un auténtico retratista de personajes de la vida cotidiana de la época. No solamente nos representa la belleza, ¿no?, a través de esta mujer española, sino que también nos representa la vejez, y la vejez del campesino, en este caso, en este magnífico retrato de esta anciana campesina. La verdad es que cuando lo miras, lo observas, es un retrato espectacular. Vemos que es un retrato realizado un poquito a la velazqueña, con ese fondo neutro, pero sobre todo tiene un estudio del rostro magnífico. Vemos que a la pobre mujer ya se le han caído prácticamente todos los dientes, los poquitos que tienen como que asoman en la parte inferior del labio. Vemos la decrepitud de la mujer a través sobre todo del color de la piel, una mujer que ha trabajado toda la vida en el campo, vestida de negro además. La verdad es que es uno de los retratos más impactantes sociales que realiza Ulpiano Checa. Ulpiano Checa es un grandísimo acuarelista y siempre va a tomar a Colmenar de Oreja, su pueblo natal, como una base fundamental de esa acuarela, y sobre todo a la hora de mostrar el mundo rural. Aquí tenemos un ejemplo de los muchísimos que va a realizar dentro de estas imágenes, de estos cuadros, de estas acuarelas que realiza Ulpiano Checa de Colmenar de Oreja. En este caso aquí vemos un campesino que está justamente preparando estos animales
en el carro, bueno, pues para ponerse, bueno, pues a trabajar dentro de esa larga jornada de trabajo que era el campo, un trabajo durísimo. En el año 1889 Ulpiano Checa se trasladó a Francia, donde tras su matrimonio con Mathilde Chayet se estableció definitivamente. Vivió entre París y Vannegiers de Bigorre, en esta pequeña localidad de los Altos Pirineos franceses, donde va a tener su taller, en el que preparaba los envíos anuales que realizaba al Salón de Artistas Franceses y a la Sociedad Nacional de Bellas Artes. Sus cuadros y los estudios de escenas parisinas, realizados durante sus viajes, su presencia en los salones y sus exposiciones en las galerías como la Georges Petit o la Galería Inverti le reportaron un éxito sin precedentes, siendo su firma una de las más cotizadas del mundo. En el año 1894 fue condecorado con la Legión de Honor francesa. Esta obra, titulada El Anticuario, es una obra que pertenece a una de las series más notables de Checa, utilizando el mismo modelo. Conocemos varias versiones, como por ejemplo el anciano con un libro, con una copa o compartiendo escena con un joven. Probablemente Checa agrupaba en sus exposiciones las diferentes facetas de este personaje que se le representa de maneras diferentes. En este caso, lo que nos representa es un anticuario. Vemos que este hombre lo que está es examinando una de las joyas con esta lupa, viendo la calidad de esta joya, pero como vemos, Ulpiano Checa no solamente realiza un cuadro exquisito en cuanto a la técnica, sino que también utiliza una iluminación artificial en el interior, pero que estaría fuera de la composición pictórica a través de una vela, de ahí que refleje esta tonalidad anaranjada tanto en las manos como en el rostro del personaje. Pero además, en la primera parte de la composición pictórica vuelve otra vez Ulpiano Checa a mostrarnos un bodegón a través de estas joyas que aparecen en la primera parte de la composición pictórica. Ulpiano Checa cultivó la amistad con insignes músicos e intérpretes, como este maravilloso retrato del pianista Llorca del año 1906. No obstante, su amigo fue el gran pianista Ricardo Viñés, a quien retrató en 2 ocasiones. Viñés, a través de sus programas revolucionarios, realizó las primeras interpretaciones de la música de Debussy. Comentaros que aquí lo que nos aparece es el pianista Llorca tocando el piano, mirando la partitura, mientras que él toca, mostrando el virtuosismo de este artista. Utiliza aquí también Ulpiano Checa otra vez una luz artificial que nos muestra iluminado perfectamente y pintado el rostro. Utiliza el reflejo incluso en la parte del fondo de la composición pictórica, donde hay una pequeña mesa donde se apoya una maceta con una planta, y luego al fondo de la composición pictórica vuelve a aparecer un par de palmeras pequeñitas dentro de esta ambientación interna, pero además jugando con la naturaleza en este cuadro prodigioso de nuestro artista de hoy. Concretamente, yo soy una gran admiradora de Ulpiano Checa en cuanto a la ambientación y las luces artificiales. Esta que tenemos aquí se titula Diligencia Nocturna. Es un cuadro realizado en París. Lo que estamos viendo es un óleo sobre lienzo, y esta luz artificial es esta luz que tiene este carro tirado por estos caballos, lo que hace que tenga una ambientación absolutamente espectacular. Iluminado aparece muy bien el caballo de la izquierda, los otros aparecen en semipenumbra, pero luego el fondo de la composición pictórica lo que nos aparece es un pequeño esbozado de la construcción, de las construcciones del fondo, con un tono que va desde el azul al violeta, al lila, mostrando, ¿no?, esa habilidad cromática que tiene en sus cuadros Ulpiano Checa. Incluso podemos ver que esta luz artificial impacta en un reflejo en la zona del suelo, la parte inferior de la composición pictórica. El cuadro titulado Día de lluvia en París del año 1889 es una composición idéntica a la que aparece en la obra Diligencia Nocturna que hemos visto anteriormente. Ulpiano Checa realiza 2 escenas iguales, realizando en cada una de ellas un estudio distinto del tratamiento de la luz. Día de lluvia en París es, por otra parte, un fragmento de su gran obra, La Plaza de la República de París en un día de lluvia, que presentó en el Salón Oficial del año 1889 y que fue sumamente alabada por la crítica francesa.
Ulpiano fue uno de los cartelistas más importantes de finales del siglo XIX. Miembro de la Sociedad de Pintores Litógrafos en París, participó en sus exposiciones. En el año 1895 fue miembro del jurado de la Comisión Artística del certamen organizado en París con motivo del centenario de la litografía, que se celebró en el Palacio de las Bellas Artes y que contenía una sección retrospectiva y otra moderna. Ulpiano Checa fue asignado a la sección moderna junto con otros cartelistas de la época. En esta imagen os estoy mostrando dos carteles que va a realizar en el lugar donde él está viviendo, en el Pirineo francés, dedicados a Wagneres de Bigorre, en el que nos está mostrando la estación termal que estaba en ese lugar. Es un lugar en que en aquellos momentos se puso de moda, estamos a finales del siglo XIX. Bueno, que os voy a contar, los balnearios y las aguas termales se pusieron de moda en Francia y también en España. En el año 1897, Ulpiano Checa recibió el encargo del Sindicato de Iniciativas de Turismo y Aguas Termales de Wagneres de Bigorre para realizar los carteles publicitarios. En el año 1886, el director de la Compañía Ferroviaria del Oeste llama por primera vez a ilustradores conocidos para realizar carteles turísticos. Cielo siempre azul, personajes felices, paisajes maravillosos, hoteles, termas, casinos, siempre impecables y blancos. Tanto Ulpiano Checa como Mucha son los pioneros del cartel publicitario y producen obras de gran calidad como esta que os estoy mostrando en la imagen. Ulpiano Checa también realizó a lo largo de su vida retratos familiares. En este caso os estoy mostrando el retrato de Carmen y Felipe, hijos del pintor, realizado en el año 1904. Una crítica habla así de este cuadro. Gracias a un doble efecto de luz, violento pero exacto, que produce una lámpara en un lado del cuadro, poco indicada como detalle, pero cuyos rayos son de una extrema intensidad. Las dos figuras de los dos niños, la niña rubia, de delicada piel, con vestido blanco, sentada sobre un canapé al lado de su hermano, vestido de negro, están magníficamente iluminados. Hay aquí una gama de complementarios colores muy estudiada e interesante por los valores que ha dado a este grupo, de factura tan simple, tomando una fuerza extraordinaria, hecha con gracia y con emoción. Ulpiano Checa tuvo 3 hijos en total, Carmen, Felipe y Pedro, pero Pedro desgraciadamente muere muy pequeñito. Cuando os muestro el retrato de sus hijos es para darles un pequeño homenaje, porque realmente gracias a los hijos de Ulpiano Checa tenemos el Museo Ulpiano Checa en Colmenar de Oreja. Los hijos son los que van a donar parte de las obras de su padre para que se dé a conocer a este artista que, como os digo, cuando yo visito con grupos el museo, la gente se queda sorprendida por la calidad de este artista, pero sobre todo por el desconocimiento precisamente de este grandísimo pintor español. Una de las obras más impresionantes de Ulpiano Checa es esta que os estoy mostrando aquí, conocida como El Barranco de Waterloo, realizado en el año 1895. Este cuadro fue presentado por Checa en la Sociedad Nacional de Bellas Artes de París en el año 1895 y recrea el pasaje de Los Miserables de Víctor Hugo, realizado este cuadro, bueno, mejor dicho, escrito y publicado en el año 1862, en el que se relata la caída de los soldados franceses en una zanja durante la batalla de Waterloo, con la que finalizaron las guerras napoleónicas. Hay algunas críticas sobre el cuadro que os voy a leer. Dice aquí: el poeta ha hallado en este pintor el traductor más épico que jamás podría haber encontrado. Otra crítica dice: he dicho que Checa es un gran pintor y no conozco ni entre los artistas franceses ni entre los extranjeros un artista que pueda comparársele por la furia de su pincel, por su imaginación enfebrecida con la que lanza sus caballos, de los que conoce su biología y anatomía fibra a fibra. Tras estallar la Primera Guerra Mundial, Ulpiano Checa enfermó. Dejó París para instalarse definitivamente en Wagneres de Bigorre y en poco tiempo se trasladó a la cercana localidad de Dax, donde murió el 5 de enero del año 1916. Por expreso deseo del pintor, sus restos mortales fueron trasladados a Colmenar de Oreja, donde fue sepultado el 20 de enero de ese año 1916.
El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja decidió convertir en el año 1945 la casa conocida como Los Siete Patios, que fue la casa donde nació el pintor Ulpiano Checa, en un museo. En un principio se pensó en tener un museo municipal en el que se expusieran obras de arte y objetos de interés local, y será en el año 1950 cuando comenzaron las negociaciones con los hijos de Ulpiano Checa. Ellos aceptaron en hacer una donación de 20 obras. El edificio fue restaurado en torno a los años 1955 y 1959, inaugurándose el 3 de abril del año 1960 como museo monográfico dedicado al pintor. En el año 1960 recibió nuevas donaciones de Carmen Checa y María Ballester, y en el año 1994 se incrementó el espacio en casi 300 metros cuadrados. Se levantó un nuevo edificio de 2 plantas que, adosado al antiguo, albergaba el salón de actos, la sala de exposición permanente y la de temporales. En el año 2006 se cerró el museo al público para iniciar la segunda ampliación. Comentaros que en el año 1994 el museo contaba con 9 salas y una galería. En la sala número 1 se encontraban las obras de Ulpiano Checa y Colmenar de Oreja. En la 2 se ubicaron el retrato, en la 3 la pintura de historia. Luego tenemos la parte orientalista, la sala de pintura de historia, y luego por último hay una sala donde se encuentran bocetos y obras, sobre todo de documentación y de base fundamental para sus grandes obras que realiza Ulpiano Checa. La verdad es que en la actualidad, dentro de la ampliación, incluye 1000 metros cuadrados, construyéndose varios edificios anexos, uno además enorme y grandísimo, y lo que os digo, la última inauguración ya con toda la ampliación será en el año 2009. Comentaros que además el museo tiene salas polivalentes para actividades didácticas, culturales, bibliotecas, sala de restauración, y la verdad es que es un museo espectacular en esta localidad de Colmenar de Oreja, que lo que os digo está a escasos kilómetros de Chinchón. Chinchón es muy visitado por parte del público, tiene muchísimo turismo, pero da la casualidad que Colmenar de Oreja, estando tan cerquita de Chinchón, es un lugar que tiene menos turismo, y concretamente, bueno, pues la gente se pierde esta maravilla que es el Museo Ulpiano Checa. Pero no solamente es el museo, es la iglesia de Santa María la Mayor, es la Plaza Mayor, que para mí personalmente tiene casi más encanto que la de Chinchón, porque la de Chinchón se ha vuelto particularmente excesivamente turística. Entonces yo os invito a que vayáis a conocer Colmenar de Oreja, porque no solamente es este museo de Ulpiano Checa, sino que es algo más, no es lo que os digo, un lugar con muchísimo encanto. Con la explicación del Museo Ulpiano Checa finalizo la clase de hoy. Espero que os haya gustado este maravilloso artista tan desconocido, madrileño, vecino de Colmenar de Oreja, y espero que en un futuro podamos visitar el museo juntos y podamos disfrutar de la obra de Ulpiano Checa. Os mando un abrazo enorme y nos oímos la semana que viene.